En esta mañana celebramos Pentecostés. ¿Pero qué significaba esta fiesta para los judíos del tiempo de los Hechos de los Apóstoles y del apóstol Pablo? ¿Qué significa la llegada del Espíritu Santo para la Iglesia y para nosotros? Estas preguntas nos acompañarán en esta mañana. Pero es muy importante mantener el hilo conductor con lo que hemos visto en las 2 semanas anteriores. En resumen, recuerdo que hemos dicho que Cristo es formado en nosotros por medio de ser comunidad. Una comunidad unida por la gracia, el amor y la promesa de Dios. Y por la fidelidad del Mesías. Porque con ello se anticipa la realidad de la nueva creación. Pero hay una característica de la nueva creación que aún no hemos visto y que es importante para esta mañana. La presencia de Dios que habita entre los seres humanos en comunión, formando un único pueblo. Esta visión que nos traslada el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, de nuevos cielos y nueva tierra, en la que la presencia de Dios está entre los seres humanos en plena comunión. Por tanto, si las comunidades del Mesías son de alguna manera una anticipación de esta nueva creación, entonces esta promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo tiene que ser de alguna manera anticipada también. Este es el marco general en el que nos movemos. O dicho de otra manera, el propósito de Dios es constituir un pueblo para que su presencia habite entre ellos y para que la creación sea renovada y transformada. Y de esto va Pentecostés, pero de eso va toda la narrativa de la Escritura. Y en este sentido, como hemos visto en otros momentos de la temporada, habíamos visto la función la visión de Génesis 1, de un templo, la creación como un templo para Dios, o la visión del tabernáculo, o la comprensión del templo. De eso ya hemos hablado y volveremos a recordarlo más adelante en esta predicación. A partir de la promesa hecha a Abraham, la pertenencia al pueblo de Dios estaba conformada por la circuncisión, que era la expresión de la fidelidad al pacto mediado por el cumplimiento de la ley. Pablo dice, ahora que ha venido el Mesías, olvídate de la circuncisión, porque solo necesitas la fe en Jesús como Mesías. Y ya nos preguntamos la semana pasada, pero ¿no había dado Dios la circuncisión como señal del pacto y la pertenencia al pueblo de Dios? Y vimos la respuesta de Pablo, que antes de la circuncisión, el pacto se asienta sobre la promesa de Dios y la respuesta de fe de Abraham, que es considerada como fidelidad a Dios. O sea, el pacto no se asienta no se fundamenta en la circuncisión, se fundamenta en la promesa de Dios y en la fe, en la fidelidad de Abraham. Esto es la argumentación de Pablo que vimos la semana pasada. Pero claro, hay una variante de la pregunta de la semana pasada sobre la circuncisión y es una pregunta más genérica, que es la que encontramos en el versículo 19 de este capítulo 3, con el que empezamos hoy. ¿Para qué sirve la ley? Si al final el Mesías lo va a cambiar todo, ¿para qué necesitamos la ley? ¿Qué función cumple la ley? La respuesta de Pablo es que la ley tenía un propósito transitorio para un tiempo, hasta que, en palabras de Pablo, viniera la descendencia. ¿Pero cuál es esa descendencia?
Pablo nos lo ha dicho un poquito antes, en el capítulo 3, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y éstas pasan a su descendencia, dice Pablo, no a sus descendientes en plural, sino a su descendencia en singular. Y aclara Pablo, la cual, la descendencia, es Cristo, el Mesías, Jesús el Rey Jesús. El Mesías es la descendencia, la familia prometida por Dios a Abraham. Pero cuidado, no el Mesías individualmente, porque eso carece de sentido, sino la familia del Mesías. La promesa de una familia para Abraham tiene su ampliación y su cumplimiento en la familia del Mesías. La promesa hecha a Abraham es, en ti, en tu familia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo se va a cumplir eso? Por medio de, primero, el pueblo de Israel y en segundo eh, fase, por la ampliación del pueblo de Israel por medio de la familia del Mesías. Por tanto, la ley marcaba la pertenencia al pueblo de Dios hasta que viniera el Mesías. ¿Y cómo hace esto la ley? La tenemos en la respuesta en el capítulo 3, versículo 24. La ley ha sido nuestro pedagogo para llevarnos al Mesías, llevarnos a Cristo, con el propósito de que fuéramos justificados por la fe. Ya hemos visto las semanas anteriores lo que significa esto, ser considerados justos con parte del pacto y del pueblo de Dios. La palabra aquí, que la traducción que tengo, que es la Reina Valera 2020, es guía. La ley ha sido nuestro guía. En traducciones más tradicionales dice ayo. Pero la palabra en griego es aquella palabra de la que proviene nuestra palabra en español pedagogo. Por eso es lo que he dicho. La ley ha sido nuestro pedagogo, nuestra pedagoga para llevarnos a Cristo. El pedagogo era un esclavo que acompañaba diariamente a los niños de las élites a las escuelas. Los niños de los ricos los acompañaba una persona que era un esclavo, que era el pedagogo. Los acompañaba, los cuidaba, los protegía, los disciplinaba y también le enseñaba algunas cuestiones elementales. Sobre todo era aquel esclavo que lo iba conduciendo hasta su objetivo, hasta la escuela. La metáfora es clara. La ley es el pedagogo, ese esclavo que nos ha acompañado hasta llevarnos, en este caso no a la escuela, sino al Mesías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser justificados, es decir, declarados justos, es decir, pertenecientes al pueblo de Dios por medio de la fe en el Mesías y la fidelidad del Mesías. Y esa es la función de la ley. Una función, diríamos, pedagógica, nunca mejor dicho. Por tanto, si esa es la función de la ley, una vez que ha venido Cristo, que ha venido el Mesías, debemos deducir que la ley ha cumplido su función. Y eso es lo que hace Pablo. Deducir que la ley ya ha cumplido su función, por eso dice Pablo que ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un pedagogo. Versículo 25. Hemos dejado de ser niños para convertirnos en adultos por medio de la fe en el Mesías. Por tanto, ya no necesitamos esa ley pedagógica que nos deba acompañar en el camino. Por este llegar a la edad adulta no es
algo, perdón, llegar a la edad adulta no es algo que alcancemos por nosotros mismos o por nuestra propia madurez, sino a través de la fe en el Rey Jesús. Versículo 27, 26. No es el llegar a la edad adulta, a la imagen de la ilustración del siglo XVIII, cuando nos convertimos en esa mayoría de edad, cuando somos capaces de tener una razón autónoma. No, no. Llegamos a la edad adulta, dice Pablo, cuando hemos alcanzado la madurez no por nosotros mismos, sino porque Cristo, el Mesías, por medio de la fe, por gracia, está siendo formado en nosotros cuando estamos siendo comunidad que le sigue a Él. Desde el comienzo de nuestras predicaciones sobre Gálatas, hemos estado reflexionando acerca de esto, de cómo el Mesías es formado en nosotros. Y ahora Pablo nos dice que por medio del bautismo somos revestidos del Mesías. Hemos visto que el Mesías es formado en nosotros siendo comunidad, ya veíamos estas semanas anteriores qué tipo de comunidad, pero también porque somos revestidos del Mesías. Esto es muy importante en el momento del bautismo. Muy importante porque también cuando Pablo está hablando de la resurrección en 1 de Corintios 15, nos habla de que somos revestidos con un cuerpo no mortal, sino que no muere. Somos revestidos, esta metáfora de vestirnos. Eh, Él lo usa aquí Pablo para ser vestidos del Mesías. Esto es muy, muy bonito, muy significativo. Cada vez que nos estamos vistiendo por la mañana podemos recordar que somos vestidos del Mesías. El Mesías está siendo formado en nosotros. Por la fe y el bautismo estamos unidos a Cristo y de aquí se deriva nuestra condición de hijos de Dios. No, decíamos antes, hemos pasado de niños a adultos, de niños a la madurez. Ahora ya no somos niños, ahora somos hijos de Dios. Por tanto, como ya no somos niños, ya no necesitamos un pedagogo que nos acompañe, ya podemos caminar por nosotros mismos, ya podemos transitar por nuestro camino porque ahora estamos revestidos del Mesías, revestidos de Cristo. Y dice Pablo, si sois vosotros de Cristo, si vosotros sois de Cristo, entonces verdaderamente sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Versículo 28. Somos revestidos de Cristo, por lo tanto, ya somos descendientes de Abraham. No tenemos que circuncidar, no tenemos que guardar el sábado ni las leyes de pureza. Estamos revestidos del Mesías, que es cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Somos familia del Mesías y siendo familia del Mesías somos familia de Abraham y por tanto herederos de la promesa. La fe en el Rey Jesús nos hace a todos iguales y pertenecientes a su familia. Así que si pertenecemos a la familia del Mesías, todos somos el mismo pueblo y todos nos podemos sentar a la misma mesa, como decíamos las semanas anteriores, sin condiciones, ni exclusiones, ni diferencias. Y por eso Pablo puede decir que ya no hay judíos ni gentiles, no hay hombres ni mujeres, esclavos ni libres, ni ricos ni pobres. Versículo 28. Todos estamos sentados en condiciones de igualdad a la misma mesa porque todos somos uno en el Rey Jesús. Toda apertura hacia la inclusión tiene aquí su ser y su sentido. Y si no está aquí, no nos interesa. Aquí está. Toda apertura hacia la inclusión tiene aquí su fundamento. En la familia del Rey Jesús o de Jesús el Rey no hay condición
excluyente de ningún tipo. Un pueblo de Dios que ya no está definido ni por una identidad étnica, ni por condición de género, ni de sexo, ni por condición social. Si todos somos uno en el Rey Jesús, ya no hay vigencia de la separación entre judíos y gentiles, pero tampoco entre hombre y mujer. No hay que olvidar que la circuncisión separaba el varón de la mujer, porque la circuncisión atañe solo al varón. No hay, por tanto, diferencias por cuestiones de género en la familia del Mesías. Tampoco está vigente la separación entre esclavo y libre, porque en el Mesías aquellos que antes eran esclavos ahora son hechos libres. Pablo retoma la metáfora del niño y del hijo. El niño, en su condición de niño, tenía el mismo estatus que el esclavo, solo que los niños de las familias de posibles eran herederos del padre de familia. Versículo 1 del capítulo 4. Este niño estaba bajo tutores y administradores hasta que llegase a la edad adulta. Versículo 2. Por tanto, dice Pablo, de la misma manera, nosotros una vez fuimos niños. Nuestra niñez era la condición de ser esclavos de qué? De las fuerzas elementales del mundo, dice el apóstol Pablo. O dicho de otra forma, de los poderes que dominan el mundo. Versículo 3. Sin embargo, ese estatus ha cambiado. Al igual que el estatus del niño que debía convertirse en heredero, nosotros nos hemos convertido en herederos porque somos hijos de Dios. Versículos 4 y 5. El Hijo, enviado por el Padre, nos ha redimido de la sujeción a la ley, que como pedagogo ha cumplido su función mientras éramos niños. Pero ahora que somos hechos hijos, ya no necesitamos la ley, porque estamos en el Mesías. Todo esto quiere decir que como familia del Rey Jesús vivimos como un pueblo de gente libre y no de esclavos, ni de personas dependientes en situación de eh, limitación, codependencia de otra persona, como le ocurría a los esclavos, a los niños en la época de la sociedad romana. No vivimos ni como esclavos ni como niños, sino como herederos, hijos herederos de Dios. Versículo 7. Este es nuestro estatus y nuestra herencia. Y por tanto, la herencia de los que pertenecemos a la familia del Mesías, herederos de la familia, la misma familia de Abraham y herederos de la promesa hecha a Abraham, somos herederos de la nueva creación de Dios. Esa es nuestra herencia. Y ya que nuestro estatus ha cambiado, podemos reconocer a Dios como Padre. Y lo hacemos porque ha enviado al Espíritu de su Hijo que clama por nosotros. Abba, que significa Padre. Versículo 6. Hoy celebramos Pentecostés, así que es preceptivo que nos detengamos un poquito más en este versículo 6. Reconocemos a Dios como Padre por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Al principio dijimos que la esperanza de la nueva creación viene acompañada de ¿qué? De la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Ya tenemos un pueblo, la familia del Mesías, heredera de la promesa. Y ahora nos falta, vamos a expresarlo de esta forma, la misma presencia de Dios entre nosotros. De forma y manera que cada uno de nosotros nos convertimos en un templo andante, como Jesús lo fue. Así que, si la primera creación era un templo para la presencia de Dios y en su centro, en el Edén, como el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios habitando en relación con los seres humanos, el tabernáculo primero y el templo después representan esa habitación para Dios entre su pueblo y en su lugar
santísimo, la presencia de Dios está en relación con los seres humanos. Esto es muy interesante y bueno, aquí habría muchas cosas que decir que no nos da tiempo a hacerlo, pero solamente un apunte. Tenemos una concepción de que Dios está en los cielos, entendiendo que los cielos está arriba y nosotros abajo. Sin embargo, la concepción bíblica no es esa. La concepción bíblica es que el cosmos, el universo hoy para nosotros, es un templo para la presencia de Dios y en su centro, vamos a decirlo de esa forma, encontramos en ese lugar santísimo el lugar de la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios no está lejos o arriba, está en el centro, está dentro. Es como que el lugar de mando del universo está en su trasfondo, en su trastienda, en su interior. Vamos a intentar explicarlo de esta forma. Y eso cambia muchas de las concepciones que tenemos acerca de Dios. Lo dejamos ahí. Creación y templo son equivalentes. Ahora, tras el Mesías, esta equivalencia que hemos visto antes es transformada también. Porque el templo es el cuerpo del Mesías resucitado. Esto lo hemos dicho durante toda la temporada cuando hemos estado predicando sobre el Evangelio. Que está simbolizado por la familia del Mesías ahora y la presencia de Dios como su espíritu está en el lugar santísimo. Es decir, en el interior de aquellos que siguen al Mesías. Bueno, aquí hay un calado, hay una profundidad extraordinaria, algo de una belleza también muy importante, con muchas derivaciones y consecuencias, pero no podemos verlas en este momento. Esto es preludio y anticipación de esa nueva creación de la que nos habla Isaías y de la que nos habla Apocalipsis, que nuevamente como un templo alberga la presencia de Dios en perfecta comunión con los seres humanos. Y lo que celebramos en Pentecostés es la llegada de esta presencia de Dios por medio de su Espíritu a las comunidades del Mesías como anticipo de lo que va a ser, de lo que va a ocurrir, de lo que va a llegar con la nueva creación. En Pentecostés se celebra o se celebraba por parte de los judíos y se sigue celebrando la donación de la ley de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Y ahora en Pentecostés, términos cristianos, una vez que el pedagogo de la ley nos ha llevado al Mesías, se convierte en la donación de Dios mismo habitando en las comunidades que siguen por fe, por fidelidad al Rey Jesús. Esto es lo que significa Pentecostés, la venida de la presencia de Dios por medio de su Espíritu que está anticipando lo que va a ocurrir en plenitud en la nueva creación. Ser formados por el Rey Jesús es formar comunidades que experimentan la presencia de Dios, por tanto. Hemos visto antes, estas semanas anteriores, otra característica más del ser formados, de que Cristo forme parte de nosotros, es ser comunidad. Lo veíamos qué tipos de comunidades. Y ahora una característica más, comunidades que experimentan la presencia de Dios por medio de su Espíritu. De forma que estamos anticipando, que somos anticipación, preludio, testimonio, encarnación, proclamación de esa nueva creación. Tal y como era el propósito del tabernáculo primero y del templo después. Sin embargo, hoy hay tanta confusión con relación al espíritu porque nos hemos olvidado de esta narrativa bíblica. Nos hemos olvidado de qué va esto, de lo que la Biblia nos está contando, de esta transformación del mundo. Y porque hemos olvidado el significado trinitario de la revelación de Dios en ella. Cuando los padres de la iglesia, cuando la iglesia antigua están explicando, sí, es cierto, con categorías metafísicas de la filosofía griega, y quizás eso
haya transformado determinados aspectos, hoy no podríamos hablar de esto, pero no dejaron de tener una parte de razón. La revelación que tenemos de Dios sí tiene esta relación trinitaria, aunque lo expresemos en los términos bíblicos, históricos, concretos, y no tanto metafísicos de la filosofía griega. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6 es explícito. Dios envía al Hijo para que seamos adoptados como hijos y a su vez en nuestra condición de hijos podamos reconocer a Dios como nuestro Padre por mediación del Espíritu Santo. Llamamos a Dios Padre no por una iniciativa nuestra, sino porque hemos sido adoptados como hijos por medio de la fe, declarados justos, pertenecientes al pacto, al pueblo de Dios, y estamos unidos al Mesías. Y entonces el espíritu del Mesías, el espíritu de Dios, nos permite reconocer a Dios como Padre. ¿Veis este juego de relaciones a que después la teología cristiana llamará trinitaria, de la Trinidad? Pero este juego de relaciones está aquí presente. Resulta muy importante señalar la conexión entre el Espíritu y el Hijo. A mí a veces, a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, a veces ha habido una ruptura entre el Espíritu y el Hijo, y se ha enfatizado el Hijo y se ha olvidado el Espíritu, o más recientemente, lo contrario, se ha enfatizado el Espíritu y se olvida el Hijo. Pablo dice el Espíritu de su Hijo. Y eso significa que la verdadera experiencia del Espíritu es la que nos lleva a reconocer a Jesús como Mesías y a Dios como Padre. Es el Espíritu. ¿El qué? La presencia de Dios en nosotros, que nos permite decir Jesús es el Mesías. Dios es nuestro Padre. Ninguna otra experiencia, por extravagante que sea, y hay muchos sitios que están llenas de ellas, ninguna otra experiencia, repito, tiene un valor en sí misma. Ninguna. Una concepción del Espíritu sin Cristo, sin el Mesías, sin el Rey Jesús y sin el Padre, sin uno o sin ambos, nos puede llevar a experiencias que no sean más que el eco de nuestra propia voz y de nuestras propias emociones. Mucho de lo que hoy quiere hacerse pasar por espiritual no es más que una emotividad y un subjetivismo del yo individual y de una ansia de experiencialismo propia de la cultura moderna. Ni más ni menos que eso. La verdadera espiritualidad es aquella que nos salva de la cautividad de nosotros mismos, la cautividad de nuestras propias emociones, de nuestra propia subjetividad, que nos hace muchas veces estar encerrados en una cárcel. La verdadera espiritualidad es la formación del Mesías en nosotros al ser comunidad. Comunidad que busca la unidad, sin condiciones ni exclusiones, que vive del amor, de la gracia y de la fidelidad y la promesa de Dios y de la fidelidad del Mesías, y que experimenta la presencia de Dios en las relaciones interiores de esa comunidad por medio de su Espíritu Santo. Y con todo ello, vivimos como comunidades libres, de gente libre, de un pueblo de gente libre y no de esclavos, como testimonio, encarnación, anticipación, aunque sea torpemente, aunque sea como sombras, aunque sea de una forma velada, de la promesa de la que somos herederos, la nueva creación de Dios, el nuevo mundo de Dios. Que así sea. Amén.